importante y masivo acto que estamos conmemorando hoy. 129 años de la gesta heroica de Chicago. Creo que es importante también recordar nuestros mártires históricos de nuestro país. Tenemos que recordar hoy al dirigente indígena, el cholo guerrillero Victoriano Lorenzo, a los dirigentes sindicales caídos también en diferentes jornadas de lucha por mejorar las condiciones de trabajo. Dionisio Arrocha, el compañero Delgado, al padre Gallego, los hermanos Britton, Osvaldo Lorenzo, asesinado por los sicarios en la construcción de Chilibre, Ali Hiromi Smith y Luigi Argüelles, entre otros los compañeros asesinados, Castillos, producto del enfrentamiento para que se derogara la ley Carcelazos en Boca del Toro, el compañero y joven Méndez, que fue asesinado por la fuerza represiva del gobierno pasado. Todos esos mártires, hoy es importante recordarlos porque de una u otra manera han contribuido en mejorar las condiciones de los trabajadores panameños y del pueblo en general. Este 1 de mayo, que reclamamos por la libertad sindical, porque la libertad sindical en este país se cumple a media. Todos los gobiernos han violado la norma en materia de libertad sindical. No le permiten a los trabajadores del sector público constituirse en sindicatos. Y fíjense, si usted no está organizado en sindicato, no puede negociar convenio colectivo. Y los convenios colectivos son los que mejoran las condiciones de los derechos que están en la legislación laboral o en cualquier decreto. Y eso es muy importante, y por otro lado también se afecta el derecho a huelga legalmente porque no se cumple con el procedimiento. Y este es un tema que tenemos que plantearlo con mucha fuerza en nuestro país, porque este es un país que tiene 1.8 de la población económicamente activa, tiene un promedio de 10 centrales sindicales, algunos dicen que son 8, y solo el 14% de los trabajadores panameños están organizados en sindicatos. O sea, hay 86% de los trabajadores panameños que no laboran en sindicatos. Estoy hablando con datos de la Contraloría y del Ministerio de Trabajo. Así que hay que hacer un esfuerzo para lograr la plena libertad sindical, tal como lo establece la Constitución Nacional y tal como lo establece el Convenio 87, ratificado por el país nuestro o por nuestro gobierno y que está elevado a la par de la Constitución en su artículo 4. Es muy importante por esa lucha, compañeros. De igual forma, hay que discutir el tema de la seguridad social. Y este tema es un tema amplio, lo que es la seguridad social. Pero voy a referirme al tema del seguro social. En el 2005 se impuso una reforma a la seguridad social. Y se nos quitaron derechos supuestamente porque se iba a mejorar las condiciones de los obreros. Y ustedes lo saben porque son trabajadores los que cotizan seguro social. Nosotros pagábamos 7 centavos un cuarto de dólar. Hoy pagamos 9 3/4 de cada dólar. Nos aumentaron el pago al seguro social. Nos jubilábamos con el promedio de los 7 mejores años, nos los aumentaron a los 10 mejores años. Ahí perdemos un porcentaje también. Nos jubilábamos con 180 cuotas, nos las aumentaron a 240 cuotas. O sea, 5 años más de cotización. Pero acuérdense que cuando usted se jubila, por cada 12 cuotas adicional, le reconocen 1.25%.
del excedente que tiene sobre su salario, aumentar de 180 a 240, si la memoria no me falla, perdimos 7.25%. Eso sumado a la cantidad de trabajadores que no va a poder cumplir su requisito de los 20 años de cotización, porque este país no tiene estabilidad. Ahora resulta ser, ese era en ese tiempo de que iba a resolverse el problema con el gobierno del PRD, Martín Torrijos. 32 días de huelga, los obreros de la construcción y los educadores y otros sectores. Ahora resulta ser que dicen, no, el programa de invalidez y vejez y muerte está en problema. Hay que tomar medidas, pero las medidas que quieren tomar es que los trabajadores sigamos pagando la carga para salvar la situación. Y se plantea aumentar la densidad, que en vez que sea de 240 puede ser 300 cuotas. Ese es un requisito que no lo vamos a poder cumplir un alto porcentaje de los trabajadores panameños. Se plantea la posibilidad también de ver que sea 62, que puedan ser 65, 67, no se sabe cuánto, pero es aumentarla. Y hay sectores que ni tan siquiera llegan a 62 años. Y por otro lado, es eliminar los beneficiarios. Entonces, esto es un duro golpe para los asegurados panameños y para los que menos salario tienen. Entonces, nosotros no vamos a permitir que se hagan esa clase de modificaciones. El problema de la Caja del Seguro Social son otros. Son los bajos salarios que se pagan en el país. Las domésticas ganan 225 balboas en región 1 y 200 balboas en región 2. Si tú ganas poco, lo que cotizas al seguro también es poco, pero necesitas tu atención en el sistema solidario. Igual los trabajadores del agro, que ni tan siquiera su salario alcanza para comer. Entonces hay que aumentar los salarios para que los trabajadores tengan mayor ingreso y además el Seguro Social y el Estado reciban mayor ingreso. Y a ese tema me voy a referir un poco, porque también este año, para junio, julio, se tiene que convocar a la Comisión de Salario Mínimo que tiene que discutir en los próximos años. Pero en el tema del Seguro Social, tenemos información que dirigentes del Seguro Social se están reuniendo con la administración. Ese es el informe extraoficial. Eso no es malo que se reúnan, ¿verdad? Pero este tema, o la Caja del Seguro Social, no es solo de los funcionarios de la Caja del Seguro Social. El tema del Seguro Social es tema de todos los asegurados panameños, del pueblo, y se tiene que tomar en cuenta al movimiento sindical. Eso es muy importante que lo sepan, ¿verdad? Y el gobierno no puede tomar una medida si no se consulta, porque nosotros tenemos propuestas para la discusión del Seguro Social. Ahora, este es un tema delicado, compañeros. Y este tema lo planteamos aquí para que la gente lo lleve a su organización, pida información, debata, tenga los conocimientos y lo lleve a los trabajadores para cuando llegue el momento de la jornada que tendremos que hacer para evitar que se impongan medidas. Por eso trato de explicar esto con mucho cuidado, de manera tal que vayamos preparando a los trabajadores. Le decía del tema del salario mínimo. Este año se tiene por ley que discutir el salario. Los obreros siempre tenemos propuestas. Es una propuesta uniforme. No solamente decimos que el salario debe resolver las necesidades del trabajador y de su familia, sino que debe de alcanzar para otras necesidades que tiene el trabajador. Y siempre llevamos una cifra. Y siempre hemos derrotado al gobierno y a la empresa privada en la mesa. Esa es la realidad, con los debates, con los argumentos. Pero como no nos ponemos de acuerdo, el gobierno finalmente pone el salario que le da la gana.
Y este tema del salario mínimo también hay que discutirlo con los trabajadores. Y la negociación y la conversación y el diálogo es importante. Pero nosotros, señores, compañeros, nosotros no podemos olvidar nuestro método de lucha, las manifestaciones, la marcha, los piqueteos y en última instancia la huelga para resolver nuestras necesidades. Y no solamente hay que aumentar los salarios mínimos, hay un problema. Cuando se aumenta el mínimo, el que recibe el aumento solo es el que está en el mínimo, pero aquellos trabajadores que están por encima del salario no reciben aumento, pero están afectados producto de los aumentos de los artículos de primera necesidad, de los servicios, y es lógico que se haga un aumento general de salario. Fíjese, el último aumento general de salario fue en 1981, y en 1981 para acá no ha habido más aumento general de salario, y lo conseguimos peleando aquí, peleando. Era un poco más joven yo de lo que soy ahora, estuvimos aquí presentes para que el gobierno aprobara eso. Entonces, eso es muy importante. Además, los empleados públicos no se toman en cuenta para los salarios mínimos. ¿Por qué no incluir a los trabajadores del sector público? ¿O acaso cuando ellos van a los supermercados le dicen, no, yo soy del sector público, a mí no me hicieron aumento, usted tiene que venderme el artículo más bajo? Eso no sucede. Los aumentos son general para todos los precios. Y además también planteamos la reducción y el congelamiento de los artículos de primera necesidad. Eso es lo que hemos propuesto históricamente. Y este año no va a ser distinto. Pero tenemos que ponerle el otro ingrediente fundamental, las movilizaciones, las acciones, para que el gobierno y la empresa privada cedan. Y este es un tema de distribución de riqueza. Porque aquí hubo la cumbre, tuvieron los presidentes y discutieron el tema de la equidad. Pero ¿cómo va a haber equidad en un país que es campeón en crecimiento económico, pero somos campeón, o por lo menos estamos de cuarto, en la peor distribución de la riqueza en el mundo? ¿Cómo se justifica que los trabajadores que elaboran su salario no le alcance para comer? ¿Cómo se justifica que los indígenas, que representan el 11% de los trabajadores panameños, el 95% esté pobre? ¿Cómo se justifica que en términos general el 39% de los trabajadores panameños sean pobres de la población? ¿Cómo se justifica eso con ese crecimiento económico? ¿Saben por qué? Porque 115 personas se quedan con la riqueza que generamos todos los trabajadores. Y eso tenemos que tenerlo claro. Ahí la compañera decía, la compañera Kaira, de la forma de reducir los salarios. Y aquí tenemos que ser hábiles en esto y tenemos que salir a las calles, hacer nuestro sacrificio. Cuando aumentan los precios, reducen los salarios, porque perdemos capacidad de compra. Y aquí toda la semana hay aumento de precios de diferentes artículos o de diferentes servicios, y los trabajadores nos quedemos callados, pero no están reduciendo los salarios. Es un problema que tiene que discutir el movimiento sindical. El tema de la persecución por los dirigentes sindicales. Hay 9 dirigentes sindicales que están procesados en los juzgados. El gobierno desistió, pero los tribunales mantienen los procesos. Ahora, ojo, este gobierno no es distinto a los anteriores. Este gobierno es panameñista. Este panameñista de Varela no es distinto al panameñista de Mireya. Este gobierno también es neoliberal. Este gobierno también impuso, con el gobierno anterior de Martinelli, la ley carcelazo para los que cierran calles, que establece sanciones de 6 a 2 años. Está vigente esa ley. Y este gobierno también fue parte de la ley Chorizo, que quería eliminar los sindicatos y que causó la cantidad de dirigentes presos y asesinados. No nos comamos el cuento que la situación va a ser difícil. Pero bueno, hay que educar a nuestra población.
Cuando vienen las elecciones, nuestros compañeros influidos por las corporaciones de propaganda de los medios de comunicaciones quedan votando por el enemigo. Eso es lo que pasa. Votan por el enemigo, por el que nos da palo. Y con la gente nuestra le damos raya. Pero ese es un problema de educación. Ese es un problema de debate. Ustedes no tienen la culpa. La sociedad nos educa de esa forma. Yo estoy consciente de eso. Se necesita trabajo y se necesita mucha conciencia en la población para que cambie. Los actos de corrupción, el nepotismo, los robos que se cometieron de los fondos del Estado. Y todo el mundo dice las instituciones del Estado están corrompidas. Hay que destruirlas. Sí, pero las instituciones los hombres que administran esas instituciones. Ahí es donde está el problema. Ahora yo pregunto, ¿quién es el culpable que estemos en esas condiciones? Nosotros no hemos administrado el Estado. Los trabajadores no hemos administrado el Estado. ¿Quién ha administrado el Estado? El PRD, los anulfistas, Cambio Democrático, Molirena, Partido Popular. Nosotros no somos responsables de esa crisis que vive el Estado y de ese grado de corrupción que existe en el país. Por eso, en sus campañas electorales, hacen promesas falsas que nunca cumplen. Entonces, tenemos que ser conscientes en esos aspectos, compañeros, porque necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores. Y yo sé que el tema de la unidad no es un tema sencillo. Yo quiero decir, para ir cerrando, el tema que tiene que ver con el transporte. Hay un problema en el transporte y un problema serio. Hay un transporte pésimo. Pero bueno, el Estado hizo un contrato con la empresa privada. Ahora el Estado quiere volver a recuperar el transporte, pero hay problemas con los trabajadores. A los trabajadores tienen que garantizárseles sus derechos, con justa razón. Y además, la continuidad de su trabajo y de su organización. Yo creo que son temas de justicia social que tienen derecho los trabajadores. El tema de los trabajadores del canal, que no se les quieren reconocer aumento. Escuchaba ahí un dirigente, dice que no sé cuántos años tienen, que nada más han reconocido en todos esos años 80 y algo de centavos. Mientras que el personal de mando se han hecho aumentos jugosos. Somos solidarios con eso. Y acaba de haber una reforma también en la ley de los aviadores que me decía, había que confirmar, hay que revisar, que tocaron también un artículo del Código de Trabajo. O sea, nos modificaron un artículo y no nos dimos cuenta. Y si no nos damos cuenta, ¿quién tiene la culpa de eso? Los que administran no son amigos nuestros. Económicamente tienen intereses diferentes. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos que ser solidarios con todos los trabajadores que luchan. Hay un contrato a una empresa minera que prácticamente es un enclave que se ha dado en el área de Donoso. Se lo vamos a demandar de inconstitucionalidad a esa ley, porque definitivamente se tiene que respetar la Constitución nuestra, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos. Yo aprovecho, compañeros, para plantearles, las políticas son neoliberales. Lo hemos dicho desde la década del 80. Nos quitaron el IRRE, nos quitaron el Intel, nos quitaron los puertos, Cemento Bayano, entre otras empresas, para dársela a la empresa privada. Esos ingresos que generaban esa empresa, que caían en el Estado, lo lleva la empresa privada y además transnacionales. Pero quieren privatizar el IDAN, quieren privatizar la salud y quieren privatizar, no le extraña el canal de Panamá, aunque dice, tú estás loco. Pero vaya a ver si no hay subcontratistas en esa área cuando esos trabajos lo debe de hacer la gente. Tenemos que estar pendientes porque la privatización son dañinas. Además, somos del firme convencimiento que los servicios
tiene que administrarlo el Estado, porque el Estado es el único que puede generar servicio barato y eficiente, porque tiene una función social que cumplir. La empresa privada no. La empresa privada es mayor ganancia al menor costo posible. Eso es empresa privada. Entonces no nos dejemos echar cuentos. Un interés son los de los gobiernos, de la empresa privada, nuestros intereses son distintos. Yo termino, compañeros, planteándole que esos temas que hemos tocado por encima los discutamos, repito, los discutamos en nuestras delegaciones y lo pongamos en debate con los trabajadores gremiados. Felicitar a las organizaciones sindicales. Yo creo que se hizo un esfuerzo a nivel de la dirigencia para tener una concurrencia masiva, pero así la tenemos que hacer cuando nos vamos a oponer a las medidas que nos impongan o que nos quiera imponer los gobiernos. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha!